Y estamos en Metrópolis y continuamos con la serie especial que auspicia la Coalición de Servicios de República Dominicana. Hemos tenido 3 intercambios de verdad extraordinarios, hemos recibido muchos mensajes y lo que se dice en el argot técnico, retroalimentación. No sé si te ha pasado, Tayana, pero muchas personas le han dicho tanto a la dirección del canal como a nosotros y a nosotras cuán importantes han sido estas transmisiones. Que por cierto, sería interesante, Tayana, que tú ofrecieras alguna dirección o algún sitio, aparte del Facebook de Metrópolis, donde se reproducen estos programas, para que las personas que han llamado aquí a los muchachos o me preguntan a mí, se puedan dirigir a la representación de Coalición de Servicios de República Dominicana, obtener la información pertinente o presentar sus creaciones, sus obras. Recuerdo la semana pasada que estuvo con nosotros Ignacio Méndez y fíjese usted de cuántas personas dijeron, las que pude las remití a la dirección de PYME, mi pymes, pero yo sé que te encantaría para tener el contacto y el récord de estas personas, así que adelante. Sí, la página web de la coalición todavía no está, estará para enero. Estamos solamente en Facebook, pueden buscar Coalición de Servicios de República Dominicana, donde ponemos las informaciones de la coalición, donde también nos pueden escribir. Pueden también contactarnos en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, que es donde está la sede de la coalición de servicios, y nos pueden también escribir por email a José Gotró en la Cámara de Comercio, también a mí como coordinadora, a tayana@anex.com.do. Pero también vamos a tener, Carmen, noticias que darles en enero a toda esa gente interesada en exportar servicios, porque vamos a empezar un diplomado para ayudarles a preparar su plan de exportación a través de la Coalición de Servicios. Es un programa, excelente noticia. Es un programa que dan las otras coaliciones de servicios del Caribe, que se llama Service Go Global, es llevar a los servicios de manera global. Y es una guía paso a paso donde van a ver los diferentes aspectos para preparar su plan de exportación. Y a los 3 mejores planes de exportación los vamos a ayudar a encontrar mercado. ¿Y ese diplomado ya tiene lugar, ya tiene requisitos? Sí, va a ser en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, ahí en la Torre Friusa, que está en la 27 con Alma Mater. Y va a ser los 3 últimos viernes de enero. Bien, hoy le toca al cine y le toca a una persona que le dijimos cuando la volvimos a ver que estuvo aquí aquella vez de esa película que fue tan bien acogida, que es La hija natural, y después seguimos los trabajos de Leticia Tonos. Cristo Rey fue una producción que fue muy bien acogida. Y hoy vamos a hablar, Tayana Mora Ramis y nosotros vamos a hablar con Leticia acerca de esa industria que promete, y más que promete, ya es una fuente de producción de ingresos para los creadores en la República Dominicana. Pero algo curioso, Leticia y Tayana, tanto para nosotros como para extranjeros, yo recuerdo aquí tener la participación de unos productores puertorriqueños y siempre de afuera dicen lo que nosotros no sabemos. Ellos vinieron a estrenar, creo que La Edad de Oro, la historia, tú debes conocerla, la historia de unos ancianos en un asilo en Puerto Rico. Broche de Oro. Broche de Oro. Sí, de Raúl Marchán. Es que Raúl Marchán es un reconocido. Sí. Y Raúl decía que ojalá ellos tener una ley de cine como la que nosotros tenemos, que hay personas que la cuestionan y que no están de acuerdo, pero al parecer esa ley atrae a muchos productores, a directores, a guionistas, y a veces en casa no sabemos las ventajas que tenemos. De modo que hoy ustedes van a escuchar la participación de Leticia Tonos en otro programa más de la Coalición de Servicios de República Dominicana.
Dayana, el cine, ¿cómo exportamos cine? ¿Cómo adecuamos a la coalición al cine o cómo el cine se puede aliar con la coalición de servicios de República Dominicana? Bueno, hemos hablado en el primer programa acerca de las industrias culturales, de los servicios exportables, y son muchos. Las industrias culturales son el segmento que tiene un crecimiento sostenido y que a pesar de la crisis económica ha mantenido su crecimiento, ha variado el formato por el cual se consume, pero ha mantenido su crecimiento. El cine, las películas es una de ellas. Las vías de consumo han variado, pero el cine este año mundialmente se estima que ha generado 38 billones de dólares, pero ya para el 2020 se espera que van a ser 50. Entonces, lo que ha variado es cómo se consume, en qué porcentaje, que ahora se consume más streaming, se consume más en la televisión que en el cine, pero aún así todos esos medios van creciendo, aún el cine, la asistencia a cine, a pesar de todas las otras formas que tenemos de ver una película, la asistencia a los cines en los países más desarrollados, pero también en el nuestro, ha ido en aumento. Por lo tanto, la perspectiva como mercado del cine es en aumento. Y en nuestro país, nosotros tenemos ahí en pantalla algunos de los datos que nos presenta la Dirección General de Cine. En este año se esperan generar 3.500 millones de pesos a la economía dominicana generada por el cine. Estamos hablando de alrededor de 3.500 puestos de trabajo, directos e indirectos, generados también por el cine. A partir de la ley de cine, y hablando ya del impacto de la ley, más de 106 películas se han hecho en el país. Es verdad que algunas no han tenido la calidad deseada, algunas tal vez se han hecho con fines muy comercial, pero también se está haciendo muy buen cine y cada vez, y aquí tenemos a una buena muestra de eso, y cada vez tenemos mejores, dentro de ese grupo de películas hay mejores producciones y tenemos dominicanos descollando internacionalmente, no solamente en películas, también en documentales, en cortos, o sea que la ley ha servido para incentivar, para entrenar a mucha de esa gente, y lo que le preocupa a muchas personas, ese sacrificio fiscal que estamos haciendo para promocionar esta industria, ha quedado demostrado a través de un estudio hecho por una empresa inglesa este año, a través del Oxford, a través del clúster de cine, que genera 5 veces beneficios de lo que exonera. Por lo tanto, es un beneficio al país porque estamos desarrollando una industria, estamos creando puestos de trabajo no solamente a nuestros artistas y a nuestros creadores, sino a toda esa industria alrededor de eso, porque el que hace las vestimentas, el que construye los sets, el que vende la comida para que la gente que está filmando alrededor de ahí, o sea, todos los extras que no son actores, pero que están ahí, o sea, todo una serie de trabajo indirecto que también genera, y todo eso se devuelve a la economía dominicana. Por lo tanto, y yo diría, y eso Leticia lo podrá hablar más, que todavía nos queda mucho por hacer en términos de exportación del cine dominicano. Ha sido muy exitoso a nivel local. Hemos tenido la suerte de que tenemos un público consumidor, tal vez no todo lo que debería, pero tenemos un público consumidor que va al cine, y se han multiplicado las salas de cines y la exposición de películas dominicanas, pero todavía queda mucho por hacer, y esa es la parte que la coalición de servicios pues quiere contribuir. La ADOCINE, la Asociación de Productores de Cine, la Asociación de Guionistas son miembros de la coalición. La coalición participa en el clúster de cine, por lo tanto estamos muy integrados con este sector, y de hecho estuvimos hablando en el foro que hicimos en octubre de la importancia de promocionar acuerdos de coproducción, y ya hemos hablado con las otras coaliciones del Caribe
porque con Europa tenemos que hacerlo como en el marco del EPA, del acuerdo entre Europa y el Caribe, tenemos que hacerlo como Caribe. Entonces ya hemos conseguido el acuerdo entre los otros países del Caribe para que República Dominicana lidere las negociaciones de acuerdo de coproducción con España y con algún otro país, ya sea Francia, Alemania, ya eso tendría que decidirse. O sea que sí estamos muy activos en apoyar esto. Leticia, ¿se puede establecer, tu experiencia puede establecer una diferencia de antes y después de la ley de cine para el trabajo de los cineastas? Pero eso tú lo vas a decir cuando regresemos. Sí, todavía. Son tres factores para el éxito, te lo voy a decir después. Entonces, seguimos con estas emisiones especiales de la Coalición de Servicios de República Dominicana. Y antes del corte te preguntábamos, Leticia, si se nota si hay una diferencia, aunque tú eres ya de la ley de cine por tu juventud, o trabajabas antes de la ley de cine también. Sí, yo fui la productora de línea de Perico Ripiao, de Ladrones a Domicilio. Y la verdad que me siento muy orgullosa de decir que hice cine antes de la ley, que eso realmente era con las uñas, es decir, éramos unos locos, que estábamos apostando a eso, porque en realidad la presión era muy fuerte con los inversionistas de tener un retorno y todo eso. Pero ahora es diferente con todos esos beneficios que mencionaba Tayana. Y eso que en el estudio que hizo Oxford Economics no está los famosos intangibles, que es ese capital intelectual y cultural y estar presente en el mundo audiovisual ahora, que es muy importante, que son de beneficios más profundos y a largo plazo. Y eso es importantísimo. Pero sí, definitivamente hay un antes y un después de la ley, porque yo creo que La hija natural, y fue incluso la última película que se hizo sin la ley. Yo intenté incluso a ver si podía todavía aprovechar los incentivos, pero no pude. Y sí es una diferencia, porque por supuesto hay más disponibilidad de tener valor de producción en la pantalla, de tener un nivel técnico más alto y por supuesto de trabajar más el guión, que eso influye definitivamente en el producto final. Yo creo que sí, que lo que le falta a la ley, porque sí ha sido muy efectiva en la parte de producción, de poder generar un contenido que cada vez tiene unos estándares más altos. Es decir, nosotros a nivel técnico, digamos, tenemos un estándar internacional. Pero donde todavía es como ese eslabón perdido es en la parte de distribución, que es precisamente lo que estabas hablando. No es solamente el mercado local, hay que pensar en productos que puedan ser exportables para que la industria sea sostenible. Y eso es tan importante y es un pendiente casi atávico en el país, y pasa con la literatura. Nosotros podemos hacer literatura estupenda, producciones extraordinarias, pero no hay manera de trascender. Lo hacemos en la isla y no, todavía siempre hay intentos, como está pasando con el cine, como está pasando con... Por eso es tan interesante el trabajo y las expectativas que crea la Coalición de Servicios de República Dominicana. Pero no hay una manera de hacer ese cruce del océano. ¿Y por qué? Uno se pregunta. Aunque con el cine se ha logrado lo que la literatura no ha logrado. De modo que canalizarlo a través ya de estas estrategias, Tayana y Leticia, yo creo que es un reto y se acerca mucho a la realidad ya. Y tú hablabas de la calidad de producción. Armando Almanzar ha dicho que nosotros en ocasiones somos muy exigentes, muy críticos. Él dice que hay películas de Hollywood, hechas en Hollywood, que son absolutamente pésimas y que el gran público las consume, que nosotros somos muy exigentes con esos intentos chabacanos que hay aquí, pero que tienen producción. Entonces, sí, no, definitivamente. No,
el crítico más fuerte de los realizadores es aquí, es en nuestro propio país. Y claro, a veces uno puede sentirse mal o lo que sea, pero sí, yo no sé si es que somos muy exigentes o el famoso complejo de Guacanagariz, pero yo soy testigo de eso. Hay películas que aquí han sido muy criticadas y sin embargo he visto, por ejemplo, Sankey Panky. Yo nunca pensé que ese humor se iba a entender en Viena. Y se presentó allá en un festival iberoamericano y les encantó a los austríacos. Entonces, sí, definitivamente es más difícil ser profeta en tu tierra. O por lo menos que conozcan lo que hacemos. Mencionábamos a Cuchi Elías antes de comenzar el programa. Y yo recuerdo la reseña que él hizo aquí mismo en Metrópolis de una película que quizás fue de asistencia masiva, pero quizás no sea del gusto tuyo, mío, que fue Perico Ripiao, y él dice que en la presentación del Festival de La Habana fue una de las cintas más exitosas. Sí, no, y Perico Ripiao, debo decirlo, es una de mis películas dominicanas favoritas. Es un road movie inteligente, los personajes son chulos, el humor es maravilloso. Yo siento que sí, que digo, no fue porque trabajé en Sí, por eso. pero me gustó mucho. Y yo creo que toda industria saludable debe tener de todo. Hay humor. La película más taquillera italiana, que yo tuve la oportunidad de trabajar en ella a finales del año pasado, que se llama Navidad en el Caribe. Ellos tienen 30 años haciendo esa serie y siempre es Navidad en Los Ángeles, Navidad en el desierto, Navidad siempre en un sitio diferente. Y entonces en esta ocasión vinieron acá y si tú la ves, es el mismo tipo de comedia, como una comedia de situación. Y es la más taquillera en Italia. Entonces es la manera que la industria se comporta, que sí, que hasta en Europa sí la gente quiere sencillamente reírse y ir con toda la familia a ver ese humor fácil y hasta algunas personas... El efecto personas... torrente yo le llamo. Exacto, torrente también. Sí. Dayana, ¿cómo se presenta o cómo piensan la estrategia para exhibir el cine dominicano ustedes en la coalición? Bueno, lo que nosotros como coalición planteamos es apoyar a las instituciones y a las empresas que están trabajando en eso, en República Dominicana y en el Caribe. Por lo tanto, no es que la coalición en sí va a sustituir ninguna de las instituciones como DGCine, ADOCINE o el mismo clúster, sino que va a apoyar con cosas puntuales como apoyar con el tema de la coproducción, traer al Caribe para que se pueda dar efectivamente ese acuerdo, el entrenamiento a través de planes de exportación y los enlaces y las conexiones que podamos hacer que puedan facilitar esto. Y hablando del Caribe, por ejemplo, Leticia, tú tuviste la experiencia con Cristo Rey de colaboración con el Caribe en la producción, pero también de exhibir la película, de tener mucho éxito en Trinidad, exhibiendo la película en el Festival de Trinidad, recibiendo fondos de la cooperación europea. Cuéntanos un poco de esa experiencia, porque creo que es interesante y que además es replicable por otros en el sector. Oye, qué bueno que tú lo mencionas, Dayana, porque ahora todos los realizadores, como estamos metidos en la carrera por los incentivos, ver cómo en el mercado local logramos pues, el financiamiento de los proyectos, se nos ha olvidado un poco lo importante que son las coproducciones, no solo para conseguir mejores recursos humanos y un equipo más completo, más redondo, sino también para tener otro mercado de distribución prácticamente asegurado. Y la verdad que la experiencia mía, mis dos películas han sido coproducciones. La Hija Natural fue una coproducción con Puerto Rico, la primera que se hizo dominicana y boricua, y Cristo Rey es una coproducción con Haití, Francia y República Dominicana. Y a mí el tema del Caribe me apasiona, porque he tenido la oportunidad de participar en algunas iniciativas que no han logrado caminar
Se ha intentado hacer como un network de productores caribeños que comenzó muy bien, pero por falta de, digamos, de fondos, pues no pudo tener mayor trascendencia. Pero pienso que sí, que no estamos valorando lo importante que es colaborar con el vecino de al lado, y no solamente eso, sino trabajar como de forma colectiva. Recuerdo que cuando se estaba gestionando ese network caribeño, pues armamos un grupo para ir a Cannes, y éramos como 14 caribeños. Y juntos, imagínate en Cannes, pues sí, logramos hacer una bullita, porque empezamos, nos dieron unos sombreros, andábamos con sombreros, hicieron unas fiestas caribeñas, invitaron a productores, y ahí, como en ese seno, en ese ambiente ya más protegido, tuvimos la oportunidad de presentar los proyectos. Sí, porque el Caribe siempre va a ser como marca más poderosa internacionalmente que cualquier marca individual de cualquier país, Claro. ya sea Jamaica o República Dominicana o Puerto Rico o hasta Cuba, que aunque está muy de moda internacionalmente, como quiera el concepto Caribe se entiende más rápido, todo el mundo lo conoce y es llama más la atención internacionalmente, y eso es lo que todavía no aprendemos nosotros, la importancia de esto. Cuando hablábamos del mercadeo, de poder presentar nuestros productos fuera, yo hacía el símil con la literatura, pero ahora tú mencionas a Cuba, y Cuba sí pudo, después hubo un problema de recesión por asuntos específicos, pero sí pudo a través del ICAI difundir sus películas y ser aceptadas en todas partes. Bueno, Gutiérrez Alea se convirtió en un símbolo de cine en Europa. Entonces, ¿qué hicieron que nosotros no sabemos hacer? Bueno, tienen una estrategia de promoción de Cuba de años, con una consistencia muy clara, y además yo pienso que el cine ha contribuido, y ahí habla lo que decía Leticia de los intangibles. Cuba y Jamaica son dos ejemplos de lo que el cine puede hacer. James Bond romanceó la idea de Jamaica. Y el cine, el Che, tal vez la gente no conoce a Cuba, pero conoce el Che, la imagen del Che, y conoce el tema de la revolución, y mucho de eso es a través del cine. Entonces, sí tiene un intangible y un efecto en lo que es la marca país, la emoción que llega, ¿no? A la gente, lo que la gente interpreta de ese. Pero también tiene a San Antonio de los Baños. Sí. Bueno, también tiene una industria de cine de años, exacto, donde además se han formado mucha gente relacionada al cine, y donde han intercambiado por años y años y años. Nos lleva muchos años de adelante. No, y esa pregunta es buenísima, porque es como un ejemplo perfecto de lo poderoso que es ese capital intelectual y cultural. Que Cuba lo entendió desde muy temprano, lo importante que era eso. Tal vez porque no tenía otra cosa. Sí, pero mira lo poderoso que es que a nivel mundial, pues Cuba tiene una representación muy importante, a pesar de que no maneja un capital, digamos, monetario. Pero sí, ese capital intelectual y cultural es tan poderoso que llega a todos los rincones, y todo el mundo tiene esa fascinación con Cuba. Que la revolución lo completó, pero se hacía antes también. Sí, eso, claro. Antes había cine también. Claro, y la música cubana trascendió, se hizo icónica en los años 50, 40, de modo que es buscar la forma, y más ahora con la facilidad de comunicación, de exportación, de importación, y debe hacerse y es necesario. Sí. Y el otro punto para la gente que está empezando, Leticia, que yo me encuentro no solamente en República Dominicana, también en el Caribe, todo el mundo quiere ser productor, director y empezar en el cine por lo grande. Todo el mundo quiere empezar haciendo una película, y tú ves cuando ves la realidad de los mercados. Yo recuerdo cuando fui a la Berlinale, que hasta para hacer una pasantía en la Berlinale tú tienes que tener un historial y demostrar que habías hecho algo en el cine.
cuéntanos tú que vienes de la academia y de la experiencia, ¿qué consejo tú le puedes dar a esa gente que empieza en el cine, que quiere hacer cine? Sí. Yo creo que aplicaría no solo en el cine, porque a veces pasa en otras profesiones sí, claro. también, que, bueno, pero más en el cine, porque ahora está sonando mucho en los periódicos y pues hay una fascinación con los jóvenes de estudiar cine, pero al igual que toda profesión hay que estudiarla y hay que prepararse y hay que tomar cursos y hay que conocer, si a veces por las relaciones logramos conseguir una inversión, pero estamos realmente preparados para llevar a cabo una inversión de esa envergadura. Y mi consejo sería prepararse muy bien y tomar experiencia, hacer pasantías, hacer cursos, porque haciendo es que realmente pues tú pones en práctica lo que pudiste haber aprendido. Y yo le pido sí, que tengan paciencia y que los proyectos, ir de chiquito a grande, comenzar por lo pequeño, por lo que se conoce, ese sería mi consejo. Antes de la pausa y para que quede entre ustedes y nosotros, algunos aseguran, afirman, que nosotros somos muy buenos haciendo cortos, y tú mencionabas los cortos que se difunden, y que somos muy buenos con las producciones de publicidad, pero que al momento de extender eso, es como quien hace una, es al revés, quien hace una novela puede ser muy buena, pero el cuento no, porque el cuento exige mucho. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que que los publicistas hacen cine y a veces quienes hacen cine se pierden con la extensión y el guión los traiciona. Es que ahí entraste en la palabra clave que es guión. Mi amigo Luis Arambilé no le gusta que uno hable mucho de ese tema, pero en realidad yo pienso que necesitamos madurar más las historias. Como la inversión está disponible, y lo mencioné ahorita, hay una carrera por aprovechar la inversión este año, que tal vez el año que viene no esté disponible. Todos los años viven amenazando con que vas a quitar los incentivos de la ley, y eso añade a la desesperación de la gente de que hay que hacer el proyecto lo más pronto posible. Pues no se deja que el guión esté lo suficientemente maduro antes de llegar a ese primer día de rodaje. Yo creo que eso influye mucho en lo que dices de que porque los cortometrajes o la publicidad, pues sí, tiene, podría parecer que sí, que tiene una calidad mayor o que quedó más chula, pero la verdad es que es un reto la parte del guión, y yo creo que ahí está la clave de convertir ese corto en un largometraje. ¿Conoce o has tenido la experiencia de la exigencia de los productores? El productor te dice, yo quiero hacer una película con tales y cuales características, o tú le presentas el proyecto y te dice, no me gusta, quítale tal cosa y ponme otra. Con La hija natural no lo tuve porque fue un proyecto así bien independiente, y con Cristo Rey, a pesar de que fue una coproducción, el coproductor mayoritario Sergio Gobi es francés y tiene muchísima experiencia, sí fue muy respetuoso de darme la libertad creativa que yo necesitaba. La verdad que no he tenido esa experiencia, muy pocas veces, claro, por asunto de presupuesto, pues a mí me hubiera gustado hacer algunas cosas diferentes, pero no pude. Pero eso ya es la realidad, no es que tal vez un productor estuvo dictando qué tipo de historia yo tenía que hacer. He tenido mucha suerte en eso. Hacemos una pausa y regresamos con Leticia Tonos, Dayana Moras Ramis en estas entregas especiales de la Coalición de Servicios de la República Dominicana. Seguimos conversando con Leticia Tonos acerca de la industria del cine y de la producción y de cómo nos insertamos en esa industria. Estamos hablando de que
todo el que empieza a estudiar cine o piensa en cine, piensa de una vez en que va a ser el director o el protagonista o el productor de la película. Precisamente son los puestos más codiciados y más donde hay mayor competencia en el cine, pero también se necesita mucha gente detrás y oímos hablar a los productores de que nos hacen falta técnicos, de que necesitamos capacitar porque tal vez para la cámara fija solamente tenemos 2 o 3 especialistas en el país, entonces si tenemos tanta producción al mismo tiempo no tenemos suficiente personal técnico y también hay muchas oportunidades para trabajar en esto y que siempre añade, o sea, porque a veces vemos que la gente va de un trabajo, empieza con un trabajo técnico, termina dirigiendo, o sea que puede inclusive llegar a ser director, pero no necesariamente tiene que empezar siendo director, que hay muchísimas otras oportunidades de aprender y de empleos en otras áreas. ¿Nos puedes hablar un poco de esas áreas? Sí, claro. Yo recuerdo, déjame ver, te voy a contar todo lo que yo he hecho. Yo hice AIB, yo he hecho casting, yo he buscado locaciones, yo he sido asistente de producción, yo he sido continuista, he hecho cámara, no lo hice muy bien, así que no pude seguirlo haciendo. Pero todo ese recorrido a mí me ha ayudado muchísimo porque tú tienes el entendimiento de cómo funciona y la sensibilidad también de cómo funciona cada departamento al momento de que te toque estar ya sea dirigiendo una película o siendo la jefa de producción. Entonces es importante, por supuesto que hay unos genios por ahí que desde el principio pues sí, se nota que son trabajos de verdad espectaculares y está muy bien y eso es válido. Pero hasta para esos mismos jóvenes o personas que desde muy temprano pues han brillado, sí, estoy segura que han pasado por procesos de aprendizaje, ya sea empírico o a través de una escuela y una institución. Y el tema de la tecnología, porque también, bueno, va cambiando todavía, tenemos las películas, pero ya la parte digital cada vez más está tomando control de la industria, lo cual abarata un poco la producción, pero a la vez tiene otros retos. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, yo soy amante de la tecnología, tengo que decirlo, a mí me encanta, creo que es una herramienta maravillosa, pero sí, ahí se convierte todo en un reto más difícil, porque ya desde el momento que todo el mundo pueda tomar una cámara y traen unos presets y tú buscas las instrucciones en Google y puedes hacer imágenes chulísimas con ellas, ahí sencillamente pues va a quedar o vamos a quedar, porque me gustaría considerarme que estoy dentro de ese grupo, la historia. Una historia bien contada. Es como decía Ángel Muñiz, yo puedo escribir algo en una hoja de papel de hilo muy bonito y un poema muy bello y dárselo a una chica con la que quiero enamorar. Pero si lo escribo en una servilleta del bar y se lo paso, como quiera, el contenido que ella va a leer es lo mismo. Entonces volvemos y vas a ver que a lo largo de esta conversación siempre voy a volver a la historia y la manera, ese alfabeto audiovisual de cómo tú cuentas la historia. Pero ¿tú crees que aquí estamos a la par? Nosotros siempre pensamos que estamos detrás de la tecnología. ¿Cómo estamos nosotros en términos de ir adaptándonos a esa tecnología digital? No, aquí a nivel técnico estamos muy bien. Tal vez en la parte de la animación necesitamos mayor crecimiento, porque incluso lo que comentabas antes, es verdad que en algún momento teníamos esa preocupación de que, ay, no tenemos suficientes técnicos y todo eso. Pero de una manera vertiginosa ha ido cambiando. Y incluso algunas personas han hablado de la preocupación de que el mercado en algún momento se sature y pues ya tengamos hasta personas desempleadas que han estudiado cine, porque sí, porque ha sido una ola
y tú lo ves en los equipos de filmación, ahora hay muchísimos jóvenes que se han preparado, que han estudiado. Pero sí, volviendo a la pregunta de la tecnología, creo que estamos a un nivel técnico muy bueno, salvo en la parte de la animación, que a mí me encantaría ya ver más proyectos animados, más de esos talentos que hay por ahí, ver los que ya están pues empapados de lo que es la tecnología de la animación, que es de la parte de la industria. Las películas animadas son generalmente las más taquilleras a nivel mundial. Sí, creo que todavía eso es un área donde nos falta apoyar más a los jóvenes, porque como dices, hay talento local, pero que tal vez yo veo que en países como Trinidad, donde ya hay carreras de animación, en Jamaica también, que tal vez aquí nos falta un poquito apoyar a ese talento. Y ahí viene otro tema, que es el enlace del cine con otros sectores, el sector de videojuegos, por ejemplo, o el mismo sector de literatura que mencionábamos antes, cómo una película refuerza la venta de un libro, cómo la venta de un libro refuerza una película, cómo un video puede también reforzar la venta de una película y viceversa, que no, y como que no la estamos película aprovechando. refuerza la venta de un país. Exacto, entonces no estamos aprovechando eso todavía. Yo recuerdo que, bueno, Luis Arambilé contaba que creo que era biodegradable, no, Código Paz, que empezó como un videojuego Ya. y que luego se desarrolló el guión para la película, pero nunca se hizo el videojuego. Pero hay unas oportunidades de mercadeo para la exportación y para el consumo local que todavía no hemos aprovechado con esos sectores. Sí. Y la música también. No, definitivamente a nosotros nos ha costado trabajar de manera articulada. El clúster está haciendo una labor importante con eso, pero sí, estamos todavía, se hace un esfuerzo por aquí, de repente se hace otro aislado por acá, que si tuviéramos esa plataforma donde juntos poder diseñar una estrategia, pues por supuesto los objetivos se lograrían mucho más rápido. Pero definitivamente sí, eso que tú dices, si podemos lograr esa articulación que ya tienen otros países, por ejemplo, donde yo estudié cine, en la Escuela de Londres, estaba todo perfectamente coordinado. Ellos ya tenían acuerdos con la escuela de actuación, con las asociaciones de actores, habían acuerdos con los compositores, y tú como estudiante tenías acceso a contactar a la asociación de actores porque había ya una relación creada. Y entonces la escuela de los compositores, trabajabas con los compositores de la escuela y con la asociación de actores, era algo chulísimo. Y pienso que sí, que nosotros podemos dirigirnos un poco hacia eso. Sí, bueno, ahora las universidades están teniendo carrera de música, carrera de cine, lo que habría que ver cómo se coordinan y se articulan esas acciones. Con el tema de la exportación, lamentablemente una de las áreas que la ley de cine no cubre es precisamente la promoción de las películas. ¿Y cuáles son para ti los principales retos que enfrenta el cine dominicano? Yo, bueno, antes de mencionarte lo que yo creo que son los retos, es importante señalar que la distribución es un reto para toda película, no solamente película dominicana. Cualquier productor independiente, estadounidense, europeo, si no es un studio movie, lo que se dice, la distribución es un reto, es un monstruo que hay que vencer o un terreno que hay que conquistar. En el caso particular nuestro, sí, definitivamente pensar más en base de un mercado internacional, porque si desde el principio estamos pensando solamente en el mercado local, pues es muy difícil que va a ser exportable, aunque tenga un nivel técnico muy bueno y traigamos actores internacionales. Hay que pensar en las tendencias.
los mercados internacionales. Ese sería el primer reto a vencer. Y definitivamente trabajar más los guiones a largo plazo y darle la oportunidad a que se desarrollen lo más que puedan. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando sobre cine y sobre exportación de cine en breve. Bueno, seguimos hablando sobre la industria del cine, sobre la exportación de cine y hablábamos de la necesidad tú comentabas de mayor apoyo al tema de la distribución, al tema de al tema de los guiones, porque claro, historias universales son más, llegan más acuerdos, hablamos los acuerdos de coproducción, que bueno, que dan un acceso a mercados y acceso a las herramientas, ¿no?, de ese mercado, inclusive actores que son famosos en un mercado que te ayudan a entrar, etcétera. O sea que eso es parte de la tarea. Tenemos un acuerdo en el caso de la Unión Europea que facilita esto, pero todavía hay mucho que negociar para llegar a que eso sea realidad. Y como tenemos que negociar como región, pues ahí ya se tomaría un tiempito, pero creo que es un reto interesante. El tema de los festivales, ¿qué tan importante es para esa distribución y qué podríamos hacer más para nosotros proyectar nuestro cine a través de los festivales? Yo creo que lo de los festivales hay que dejar que el tiempo haga su magia, porque toda industria ha tenido su oportunidad de madurar. Entonces tenemos que darnos el chance de que sigamos madurando como realizadores, como productores. A veces estamos muy desesperados. Yo sé que hay industrias de cine que tienen 100 años como industria, nosotros tenemos 6. Entonces son cosas que también hay que tomar en cuenta. Y a pesar de ser una industria tan joven, tú encuentras cosas maravillosas como Laura Amelia Guzmán Israel, que llegan al Festival de Venecia, que llegan a festivales importantísimos. Encuentras el caso de José María Cabral, que acaba de ser, señora, la primera película aceptada en Sundance. Y por qué no damos un chin de bombo también, Cristo Rey, que llega a Toronto, y hay otras películas que también han logrado ser selección oficial de festivales muy importantes. Y a medida que pase el tiempo, eso va a ir, estoy segura que va a ir ocurriendo más. Los festivales definitivamente es una plataforma muy importante, algunos más que otros, para poder ir con tu película bajo el hombro y venderla. A mí me encantaría que llegáramos a ese punto donde el mismo director no tenga que andar con su película bajo el hombro vendiéndola, sino que ya tengamos compañías, agentes de ventas aquí en República Dominicana a los que podamos acudir, que sean los que se encarguen ya de la labor de venta. Porque no necesariamente con cualquier producto, el que lo fabrica no es necesariamente el mismo que lo vende. Hay otro departamento que lo vende, hay otro departamento que hace la publicidad. Y si queremos ser una industria, pues ahí deberíamos llegar. Y está el reto en el cine como en la música. Hablábamos del reto del retorno, ¿no? De recibir, que a pesar de que la música se escuche, ¿no? Siempre el autor recibe los beneficios. Pasa igual en el cine, ¿no? Hay mucha piratería, pero también puede haber casos de servicios de streaming o de que se presente en algún sitio y tal vez el productor no reciba los fondos de esto, los royalties de esto. Sí, la verdad que la piratería es un flagelo que está afectando a muchos productores, ni siquiera los países desarrollados han podido combatirla efectivamente. Hay algunas personas
que piensan que la piratería hasta puede ayudar a la promoción de una película, porque son personas que de toda manera no la consumirían, tal vez no tienen los recursos para ir al cine, pero sí la consumen de esa manera informal y como que ayuda a mantener la película activa y la gente interesada. Pero sí, esas son ya visiones un poquito radicales de la industria. Pero la verdad que si me preguntas cómo podemos solucionarlo, no tengo la menor idea. Es algo difícil. En la economía hablamos el tema de la cola larga, ¿no? De la idea de que la película, por ejemplo, se concentra mucho en cuando la lanzas, los estrenos, y luego inmediatamente pues hay un pico de ingresos, pero luego los ingresos largos son esas pequeñas exhibiciones que se van a dar, los streaming o las ventas de las películas en sí, o los derechos que se reproducen en televisión, o etcétera, que son los que podrían llegar a ser un ingreso alto, porque a pesar de que ya pasa ese periodo alto, pues sigue generando. ¿Cómo logramos que las películas dominicanas sigan generando después de que pasa ese pico? No hay suficientes. Yo sé que las tuyas han estado se han mostrado en HBO, en Cinemax, pero ¿cómo logramos más que nuestras películas se presenten en otros países, duren más ese efecto, ¿no? Sí. Tiene que ver con la distribución también. Claro. Yo creo que necesitas a alguien que esté constantemente vendiendo tu contenido. Y la verdad que ahora hay mucha demanda de contenido, porque hay tantos streaming, hay tantas plataformas diferentes. La hay, pero hay ciertos estándares. Y creo que sí, que puede existir una salida. Hay que pensar que es a largo plazo. Salvo que sea un súper éxito de taquilla, que ya a las 3 semanas han ido miles de personas, que son las pocas. Pero las muchas, la verdad tenemos que ver esto como un proceso muy a largo plazo. El año pasado La Hija Natural la compró Croacia. Yo no me imagino a la gente en Croacia viendo a Julieta Rodríguez ahí y todo ese drama caribeño que se desarrolla, pero sí generó un interés. Pero eso porque alguien la vio en Croacia y decidió contactarte para comprarla, no porque había una gestión para... La Hija Natural sí tiene un agente de ventas que se dedica a viajar a todos los festivales, no solamente con La Hija Natural, tiene un catálogo de películas, lo mismo pasa con Cristo Rey. Y sí, la ofrecen y ofrecen a veces paquetes para poder seguir explotando así cada ventanita posible. Y a ese aspirante a productora, director, ¿qué tú le recomiendas? ¿Cuál sería el primer paso? A productor, ¿verdad? No a director, a productor. Bueno, el que aspira, sí, en el mundo de la música, ya sea a dirigir o a producir una película. Sí, porque el productor es una figura que tal vez aquí todavía va adquiriendo más importancia, pero las películas, aquí todavía el peso del director es muy fuerte, pero en otros países hay un concepto que a mí me encanta, que es el de creative producer, como el productor creativo, que prácticamente coge una idea, la desarrolla, busca al guionista, busca aquello y arma todo ese paquete hasta que esté listo para buscar financiamiento. Entonces yo aconsejaría primero que depende qué tipo de cineasta quieras ser, pero si quieres vivir de esto, mi primer consejo es no trabajar de espaldas al mercado, porque eso tiene consecuencias que todos sabemos. Puede quedar una película hermosa, pero si no hay un interés del mercado, pues será una pena, pero las personas hacen la película para que la vean. Y yo creo que hay que tener eso en cuenta, no que el mercado sea el dictador que dicte
sea quien dé las directrices de lo que tienes que hacer, pero hay que tener expectativas reales. Muchísimas veces los jóvenes tienen expectativas muy altas del proyecto que no son reales. Y esto lo va a comprar Disney, esto lo va a comprar Pixar, y va a pasar esto, va a pasar aquello. Y no son expectativas realistas, y la verdad que crea hasta traumas y dificultad en el productor o en el realizador de vivir de esto y de seguir desarrollándose como profesional. Ese sería mi primer consejo. Segundo, pues si es tu primera película que estás desarrollando, pues trata de acompañarte o de asesorarte de personas que tengan más experiencia. Hay también a veces un poquito de, no, porque el ego. Sí, como yo tengo la visión y esta persona va y va a cambiar mi visión. No, escucha y toma y deja de lo que te dicen, y eso es muy importante también. Sí, sí, cuando hemos escuchado a los actores o productores, todos hablan de momentos decisivos de su carrera, donde alguien les dio un consejo que les cambió la visión o que los ayudó. O sea que esa humildad en la creación también es importante, sobre todo si tú quieres tener éxito en la industria. Sí, yo digo que tuve la suerte, porque es peor cuando te pasa ya en el mundo profesional. Pero sí, yo aprendí la humildad en la escuela de cine, porque allá nos daban críticas muy duras de todos los trabajos, y hasta que ellos no veían que ese ego estuviera destruido, pues seguían ahí. No, el objetivo no era destruir el ego, el objetivo era no dejar que el ego manchar ese trabajo que tú estabas haciendo. Y para mí ese fue el aprendizaje, además de, por supuesto, todo el conocimiento técnico, el aprendizaje más valioso que pude tener ahí, de que en realidad uno no importa tanto, es la historia que uno quiere contar. Y cuando tienes esa visión, pues el resultado generalmente es mejor. Cuando uno ve los grandes centros de cine en el mundo, a pesar de que ya hay muchos países y ciudades que ofrecen incentivos para atraer a la industria, están los grandes centros de la industria donde se apoya al arte en general y donde crece como ese crossing de todos los diferentes artes. ¿Tú crees que para contribuir más al desarrollo del cine, las municipalidades, la idea de una ciudad más artística apoyaría ese desarrollo? Sí, sí, a mí de las cosas que más me beneficiaron cuando estuve estudiando cine en Londres es que yo me puse como una esponja. Iba a una exposición, iba a un concierto, iba a esto, iba a aquello. Y wow, el realizador que busque referencia, inspiración o que sencillamente disfrute otras disciplinas, las artes plásticas es una escuelita para lo que es la fotografía. La danza es una escuelita para lo que es la puesta en escena de una escena, valga la redundancia, porque es como una danza, cómo tú vas a mover la cámara y los actores de manera armónica, y por supuesto el teatro, y definitivamente el cine se nutre de todas esas cosas. Y si tienes la oportunidad, si es accesible, si vives en esa ciudad vibrante donde tienes ese tipo de intercambio, es fantástico. Bueno, y por último, una breve pregunta. El tema de la mujer y el cine, no son muchas mujeres productoras, directoras. ¿Qué podemos hacer para incentivar más la presencia de las mujeres en puestos así en el cine dominicano? Sí, hay una parte que influye mucho, y es algo ya que es desde el punto de vista práctico, que lo he visto pasar a lo largo de los poquitos años que llevo haciendo esto. Y es que cuando yo era soltera, todavía no tenía hijos, no tenía pareja,
pues estaba dedicada 200% a esto sin límite. Ya cuando surgen los hijos, cuando surgen otras cosas, vivimos en una sociedad que todavía se depende mucho de la mujer o se recuesta mucho en la mujer la responsabilidad de los hijos, de la casa. Y bueno, y tengo muchos amigos que no, que son muy conscientes y que sí, ellos también asumen parte de esa responsabilidad. Pero eso es, desde el punto de vista práctico. Tú demostraste que se puede. Sí, se hace un poquito más difícil, pero se puede. Bueno, pues perfecto, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a Leticia Tonos por acompañarnos a hablar de la industria del cine en la República Dominicana y a ustedes por acompañarnos en esta sección, a la colección de servicios, gracias a la Unión Europea y a Caribbean Export por el apoyo de llevarnos esto a través de Metrópolis. Los esperamos en la próxima en Metrópolis. Gracias por la invitación.